Preguntas generales y de identidad. ¿Quién era Lidia en el contexto bíblico? Lidia era una mujer prominente y próspera de la ciudad de Tiatira, pero que residía y comerciaba en Filipos. Es conocida por ser la primera conversa registrada al cristianismo en Europa, mencionada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. ¿Cuál era la ocupación principal de Lidia? Lidia era una vendedora de púrpura, lo que indica que comerciaba con telas teñidas de púrpura, un bien de lujo en la antigüedad. Esta ocupación sugiere una posición económica desahogada y conexiones comerciales. ¿De qué ciudad era originaria Lidia? Aunque se encontraba en Filipos cuando conoció a Pablo, Lidia era originaria de Tiatira, una ciudad en la provincia romana de Asia Menor, actual Turquía. Tiatira era conocida por su industria textil y, particularmente, por la producción de tintes. ¿Qué implicaba ser una vendedora de púrpura en la antigüedad? Ser vendedora de púrpura significaba tratar con un producto muy costoso y exclusivo. El tinte púrpura se extraía de un caracol marino y su proceso de producción era complejo y laborioso, haciendo que las telas teñidas con él fueran accesibles solo para la realeza, la nobleza y los muy ricos. Esto sugiere que Lidia era una mujer de negocios exitosa y probablemente influyente. ¿Cuál es la importancia de su nombre, Lidia? Su nombre, Lidia, probablemente indica su origen geográfico, la región de Lidia, donde se encontraba su ciudad natal, Tiatira. No era un nombre personal común en el sentido que conocemos hoy, sino más bien un gentilicio que denotaba su procedencia. ¿Era Lidia judía o gentil? El texto bíblico la describe como una adoradora de Dios, lo que generalmente se refiere a los gentiles que simpatizaban con el judaísmo y asistían a las sinagogas o lugares de oración judíos. Aunque no se habían convertido completamente. Esto la coloca en una posición de búsqueda espiritual antes de su encuentro con Pablo. ¿Cómo se la describe en Hechos 16? Hechos 16 la describe como una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba a Dios. Esta es la presentación más directa que tenemos de ella en las Escrituras. ¿Qué sugiere su condición de adoradora de Dios? Su condición sugiere que era una persona piadosa, abierta a la verdad espiritual, y que ya tenía una base de fe monoteísta a través de su exposición al judaísmo. Esto la preparó para recibir el mensaje del Evangelio. El encuentro con Pablo. ¿Dónde y cuándo se encontró Lidia con el apóstol Pablo? Lidia se encontró con Pablo en Filipos, una ciudad en Macedonia, actual Grecia, durante el segundo viaje misionero de Pablo, alrededor del año 49 a 50 DC. Se conocieron en un lugar de oración junto al río, donde las mujeres se reunían, ya que no había una sinagoga establecida en la ciudad. ¿Por qué Pablo y sus compañeros estaban en Filipos? Pablo y sus compañeros, Silas, Timoteo y Lucas, llegaron a Filipos guiados por una visión que Pablo tuvo de un hombre macedonio que les rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Filipos se convirtió así en la primera ciudad europea en recibir el Evangelio. ¿Qué estaba haciendo Pablo cuando conoció a Lidia? Pablo estaba predicando el Evangelio a un grupo de mujeres que se habían reunido para orar junto al río, como era su costumbre en el día de reposo, en ausencia de una sinagoga formal. ¿Cuál fue la reacción inicial de Lidia al mensaje de Pablo? El relato bíblico dice que el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Esto implica una receptividad espiritual y una disposición a escuchar y aceptar la verdad del Evangelio. ¿Qué significa que el Señor le abrió el corazón? Esta frase subraya la obra soberana de Dios en la conversión. No fue solo la elocuencia de Pablo, sino la intervención divina la que preparó el corazón de Lidia para entender y creer el mensaje de salvación. ¿Lidia se convirtió inmediatamente después de escuchar a Pablo? Sí, la Escritura sugiere una conversión rápida y decisiva una vez que su corazón fue abierto por el Señor. Escuchó, creyó y actuó en consecuencia. Su bautismo y hospitalidad. ¿Qué paso siguió a la conversión de Lidia? Inmediatamente después de creer en el mensaje de Pablo, Lidia fue bautizada. ¿Quiénes fueron bautizados con ella? El texto indica que Lidia fue bautizada y su casa, lo que sugiere que su familia o los miembros de su hogar también abrazaron la fe y fueron bautizados junto con ella. ¿Qué importancia tiene el bautismo de Lidia y su casa? Su bautismo marca un hito significativo, ya que representa la primera conversión y el primer bautismo registrados en suelo europeo en la historia del cristianismo. También muestra la naturaleza inclusiva del Evangelio, que alcanza a los individuos y sus hogares. ¿Qué hizo Lidia después de su bautismo para mostrar su fe? Después de su bautismo, Lidia extendió una invitación ferviente a Pablo y sus compañeros: si me habéis juzgado fiel al Señor,
venid a mi casa y quedaos. Y los obligó a quedarse. ¿Por qué fue significativa la hospitalidad de Lidia? Su hospitalidad fue crucial para el ministerio de Pablo en Filipos. Proporcionó un hogar y una base de operaciones para los misioneros, lo que les permitió continuar su predicación y establecer la iglesia en la ciudad. También demostró su generosidad y su compromiso con la nueva fe. ¿Cómo se describe la insistencia de Lidia para que se quedaran en su casa? El texto dice que los obligó a quedarse, lo que denota una insistencia y una calidez genuinas en su invitación, superando cualquier reticencia que pudieran tener los misioneros. ¿Qué papel jugó la casa de Lidia en la iglesia primitiva de Filipos? La casa de Lidia probablemente se convirtió en el primer centro de reunión y el lugar de nacimiento de la iglesia de Filipos. Las iglesias primitivas a menudo se reunían en hogares, y el suyo habría sido el lugar natural para los creyentes recién convertidos. Su carácter y legado. ¿Qué rasgos de carácter se pueden inferir de la historia de Lidia? De Lidia podemos inferir piedad, apertura espiritual, hospitalidad, generosidad, liderazgo, en su hogar y en los negocios, determinación y una fe genuina que se manifestó en acciones. ¿Lidia era una mujer independiente en su época? Sí, como mujer de negocios que viajaba y comerciaba, y como jefa de su propia casa, Lidia exhibía una notable independencia para una mujer de su tiempo. ¿Cuál fue el impacto a largo plazo de Lidia en la iglesia de Filipos? Aunque la Biblia no detalla su papel posterior, se la considera la madre fundadora de la iglesia de Filipos. Su conversión y su hospitalidad fueron fundamentales para el establecimiento de esta importante comunidad cristiana, a la cual Pablo más tarde escribiría la epístola a los filipenses. ¿Se menciona a Lidia en otras partes del Nuevo Testamento? No, Lidia solo se menciona en Hechos 16. No hay otras referencias directas a ella en las cartas de Pablo u otros libros del Nuevo Testamento. ¿Qué podemos aprender de Lidia sobre la misión cristiana? Lidia nos enseña que la misión cristiana a menudo comienza con individuos que tienen un corazón abierto y que la hospitalidad y el apoyo práctico son vitales para la expansión del Evangelio. También muestra cómo Dios puede usar a personas de diferentes estratos sociales para sus propósitos. ¿Cómo ejemplifica Lidia el concepto de puerta abierta para el Evangelio? Lidia fue una puerta abierta literal para el Evangelio en Europa al proveer un hogar para Pablo y su equipo. Metafóricamente, su corazón abierto fue la primera puerta que se abrió para el mensaje de Cristo en el continente. ¿Cómo desafía Lidia las percepciones de la mujer en la antigüedad? Lidia rompe el molde de las expectativas de su tiempo. Era una empresaria exitosa, una mujer independiente, una líder de su hogar y una figura central en el establecimiento del cristianismo en Europa, lo que demuestra la capacidad de las mujeres para ejercer influencia y liderazgo significativo. ¿Qué significa su prosperidad para su fe? Su prosperidad le permitió ejercer una hospitalidad considerable y apoyar el ministerio de Pablo. Demuestra que la riqueza, cuando se usa para los propósitos de Dios, puede ser una bendición para el reino. ¿Es Lidia un ejemplo de fe personal o de fe familiar? Es un ejemplo de ambas. Su fe personal la llevó a la conversión, y su fe se extendió a su hogar, lo que llevó al bautismo de toda su casa. Detalles contextuales y comparaciones. ¿Qué era la púrpura de Tiatira? La púrpura de Tiatira era un tinte de alta calidad, famoso en el mundo antiguo. Se obtenía de la raíz de la planta de rubia o de ciertas especies de moluscos marinos, siendo el púrpura de molusco el más valorado. La ciudad era un centro textil importante. ¿Había sinagoga en Filipos cuando Pablo llegó? No, la ausencia de una sinagoga es notable, lo que se deduce del hecho de que Pablo y sus compañeros buscaron un lugar de oración junto al río, donde las mujeres solían reunirse. Una sinagoga requería la presencia de al menos 10 hombres judíos. ¿Cuál era el estatus de Filipos como ciudad romana? Filipos era una colonia romana con derechos y privilegios especiales, lo que significaba que sus ciudadanos disfrutaban de un estatus legal particular, incluyendo exenciones fiscales y derechos similares a los ciudadanos de Roma. Esto influyó en la forma en que Pablo fue tratado más tarde en la ciudad. ¿Cómo se diferencia el encuentro de Pablo con Lidia del encuentro con la esclava con espíritu de adivinación? El encuentro con Lidia fue pacífico y resultó en conversión. El encuentro con la esclava fue conflictivo, ya que Pablo exorcizó el espíritu que la poseía, lo que llevó a su arresto y encarcelamiento debido a que sus amos perdieron su fuente de ingresos. Son dos respuestas muy diferentes al mensaje de Pablo en la misma ciudad. ¿Qué nos dice la historia de Lidia sobre el papel de las mujeres en la iglesia primitiva?
La historia de Lidia demuestra que las mujeres tuvieron roles activos y significativos en la iglesia primitiva, no solo como receptoras del Evangelio, sino como líderes, anfitrionas y promotoras de la fe. ¿Existen otros ejemplos de mujeres prominentes en el Nuevo Testamento que apoyaron el ministerio? Sí, se mencionan varias, como Febe, diaconisa en Cencreas, Priscila, colaboradora de Pablo, las hijas de Felipe, profetisas, y María, la madre de Juan Marcos, cuyo hogar también era un lugar de reunión para los creyentes. ¿Fue Lidia la primera conversa al cristianismo en Europa? Sí, según el relato de Hechos 16, Lidia es la primera persona nombrada específicamente que se convierte al cristianismo en el continente europeo. ¿Qué nos enseña la historia de Lidia sobre la inclusión social en el cristianismo primitivo? Nos enseña que el Evangelio trascendió las barreras sociales y económicas. Lidia, una mujer próspera y gentil, fue tan bienvenida y crucial para la iglesia como cualquier otro creyente. ¿Por qué es importante la ciudad de Tiatira en relación con Lidia? Tiatira era su ciudad de origen y era famosa por su industria de la lana y los textiles, y especialmente por el tinte púrpura. El hecho de que Lidia fuera de Tiatira explica su conexión con el comercio de púrpura. ¿Hubo alguna otra mención de Tiatira en la Biblia después de Lidia? Sí, Tiatira es una de las 7 iglesias a las que Juan dirige una carta en el libro de Apocalipsis. Curiosamente, en esa carta se menciona la figura de una profetisa llamada Jezabel que desviaba a los creyentes, contrastando con el buen ejemplo de Lidia. Reflexiones teológicas y prácticas. ¿Qué lección se puede extraer de la frase "El Señor le abrió el corazón"? Esta frase enfatiza la soberanía de Dios en la salvación y la necesidad de la gracia divina para que una persona pueda creer. Subraya que la fe no es solo un acto humano, sino también una obra de Dios. ¿Cómo influyó la experiencia de Lidia en la estrategia misionera de Pablo? La experiencia de Lidia y el posterior establecimiento de la iglesia en Filipos probablemente confirmó la dirección divina de Pablo hacia Europa y le demostró la receptividad de algunas personas al Evangelio en esta nueva región. ¿Cuál es el significado de la generosidad de Lidia para los creyentes de hoy? La generosidad de Lidia nos insta a usar nuestros recursos, tiempo, talentos, posesiones, para apoyar la obra del Evangelio y a practicar la hospitalidad como una expresión de amor cristiano. ¿Cómo podemos aplicar hoy la apertura de corazón de Lidia? Podemos buscar una actitud de humildad y receptividad a la palabra de Dios, orando para que Dios abra nuestros corazones y los de otros para comprender y creer la verdad. ¿Qué nos dice la historia de Lidia sobre el poder transformador del Evangelio? Muestra cómo el Evangelio puede transformar vidas, llevar a la conversión, el bautismo, la hospitalidad y el inicio de una comunidad de fe, impactando tanto a individuos como a hogares enteros. ¿Es el bautismo de su casa una evidencia de bautismo infantil? Si bien el texto no especifica las edades de los miembros de la casa de Lidia, la frase "y su casa" se usa en otros lugares del Nuevo Testamento, como la casa del carcelero de Filipos. E históricamente ha sido interpretada de diversas maneras por diferentes tradiciones cristianas. Algunos lo ven como un precedente para el bautismo de infantes, mientras que otros argumentan que solo se referiría a aquellos en el hogar con capacidad de creer. La Biblia no lo aclara. ¿Qué paralelismos se pueden trazar entre Lidia y el carcelero de Filipos? Ambos fueron impactados por el ministerio de Pablo en Filipos, ambos experimentaron una conversión rápida y ambos tuvieron sus casas bautizadas. Sin embargo, Lidia era una mujer libre y próspera que ya buscaba a Dios, mientras que el carcelero era un oficial romano que inicialmente hostil y en una situación desesperada. ¿Qué nos enseña la historia de Lidia sobre la importancia de los lugares de oración? Nos muestra que incluso en ausencia de estructuras formales como las sinagogas, Dios puede obrar donde las personas se reúnen con un corazón sincero para buscarlo y adorarlo. ¿Podría Lidia haber sido una diaconisa o líder en la iglesia de Filipos? Aunque la Biblia no lo dice explícitamente, su papel fundacional, su estatus y su hospitalidad sugieren que Lidia pudo haber tenido un papel de liderazgo o influencia significativa en la incipiente iglesia de Filipos. No sería sorprendente dada la participación activa de las mujeres en las iglesias primitivas. ¿Cuál es el legado duradero de Lidia para la fe cristiana hoy? El legado de Lidia es el de una mujer de fe, hospitalidad y generosidad cuyo corazón abierto y cuya acción decisiva permitieron que el Evangelio arraigara en Europa, sentando las bases para la difusión del cristianismo en el continente y, en última instancia, en gran parte del mundo. Su historia nos recuerda la importancia de la receptividad a la palabra de Dios y el valor de apoyar a aquellos que la proclaman.